Ayer hicimos el 11 revelación de la temporada en la Liga, hoy toca hacer lo contrario, el 11 decepción de la temporada 2024-2025. Al igual que ayer, y lo preguntaba bien Robin por el chat, he incluido solamente un jugador por equipo, para no malmeter contra un equipo que podríamos hablar de varios jugadores. Hay equipos que ciertamente han sido muy decepcionantes y podríamos incluir a 2, 3, 4 jugadores sin ningún problema. Pero bueno, para intentar variar un poquito más, ¿vale? He metido hasta 11 equipos distintos. Luego también así he dejado algún bonus track en el banquillo por si acaso me dejo a alguien importante fuera. Pero sí, ¿vale? De base solamente he puesto un jugador en el 11 titular de decepciones. Al igual que dije en revelaciones, esto es un poco similar en tema que no es algo objetivo sino subjetivo, ¿vale? A lo mejor un jugador que a mí me ha decepcionado, alguien en el chat no lo ha hecho porque dirá, bueno, es que yo en este jugador ya no confiaba absolutamente nada, ¿vale? Pues entonces en ese caso también puede ocurrir. A lo mejor hay alguien en el chat que dice, madre mía, pero ¿cómo no has puesto a este que ha sido terrible? Bueno, a lo mejor ha sido terrible, pero yo ya me esperaba que fuese terrible. En conclusión, eso sigue siendo una cosa muy personal y por supuesto va un poco partiendo de las expectativas, ¿vale? Que tengamos cada uno con cada futbolista. Dicho eso, procedemos a tirar del 11. El de ayer fue un 3-5-2, ¿vale? Esta vez he tirado de un 4-4-2 absolutamente canónico, ¿eh? O sea, 4 defensas, 2 mediocentros, un extremo por izquierda, otro por derecha y 2 puntas. O sea, un 4-4-2 de los que te firman los maestros futboleros del arte de la ocupación de posiciones perfectas en el campo, ¿vale? Así que tiramos de 4-4-2. Empiezo como siempre por la portería, ¿vale? Y a mí, uno de los porteros, si no el que más me ha decepcionado esta temporada, y ya lo comenté cuando hicimos el otro día el Tier List de porteros, ha sido Julen Aguirrezabala, el portero realmente suplente del Athletic. El tema es que está aquí, porque como bien sabéis, la primera vuelta la tuvo que jugar prácticamente completa por esa lesión de Unai Simón post-Eurocopa. Y creo que para todos era un portero que siempre se hablaba de que podía dar un paso más en su carrera, ¿no? Siempre hemos hablado de eso de, bueno, es que el Athletic tiene un portero Champions de titular como es Unai Simón, pero es que el suplente a lo mejor es portero Europa League o Conference. Pues la verdad es que esta temporada, cuando le tocó jugar de inicio, no nos dio la sensación de ser ese portero de nivel europeo, sino de ser de hecho un portero bastante justito para la primera división. Por eso me decepciona, porque yo sí que creo en su potencial, sí que creo que podría ser el portero titular del Athletic perfectamente, pero la verdad es que en esa primera vuelta de competición, sinceramente, no lo terminó de demostrar. Casi que pareció un portero más de zona baja, con algún problema para estar en primera división. Y creo que de Julen Aguirrezabala la mayoría esperábamos más, dentro de ser uno de esos porteros que se lleva hablando en España en mucho tiempo, ¿no? En España vienen, digamos, esos porteros del año 2000-2001, ha habido muchos de los que se ha hablado a lo largo de estos últimos años, como es el caso de Arnau Tenas, del propio Julen, de Leo Román, de Joan García, por supuesto, y quizá de esa generación, Julen Aguirrezabala y Arnau Tenas, que precisamente eran los que mejor pintaban en un inicio, quizás sean justamente los dos que ahora se están quedando más por el camino. Y a mí en ese sentido la temporada de Julen Aguirrezabala me ha decepcionado bastante. No sé si alguien por el chat tiene un portero que le haya decepcionado más, pero yo sinceramente me quedo con él. Saludo al bueno de Megachin por el chat. ¿Qué tal, Megachin? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y pasamos al lateral derecho. Decía Raulín que compraba a Aguirrezabala y que él tiraba el nombre de Nilan. A mí, por ejemplo, con Nilan lo que me pasa es que es un portero que ha estado mal realmente, pero a mí es un portero que no me gusta en exceso Nilan ya de base. Dice Danini a mí, Iñaki Peña. ¿Qué tal, Danini? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo, Iñaki Peña, lo mismo. Tampoco espero una barbaridad de él. Entonces, que haya acabado perdiendo el sitio tampoco me ha extrañado. Lateral derecho, como digo, habrá gente que no sepa ni de que este jugador está en la liga, seguramente. Hugo Novoa en el lateral derecho. Para poner un poco en contexto, muchos diréis de ahí, pero si Hugo Novoa, ¿quién es? ¿Cuándo ha jugado? Exacto, ese es el problema. Hugo Novoa ha tenido participación prácticamente nula en el Deportivo Alavés. Es que no se ha contado ni con él realmente. Y estamos hablando de que es el sustituto en esa banda derecha de Andoni Gorosabel para esa temporada. El Alavés pagó 1,5 millones de euros por él. O sea, estamos hablando de que 1,5 millones de euros de inversión para un equipo de la zona baja es dinero, ¿vale? Es dinero. Y sin embargo, no ha tenido participación ninguna. Es verdad que Tenaglia ha estado realmente bien, ¿vale? En esa posición. Es cierto que quizás no le ha hecho falta a la vez
que Hugo Novoa esté a su mejor nivel, pero claro, si te gastas ese dinero en el sustituto de Andoni Gorosabel, yo espero que al menos sea un jugador mínimamente importante, pero es que ha jugado partidos y minutos contados. Y hablamos de un jugador que además era internacional con España sub-21, de hecho era un fijo en las convocatorias. Era un fijo en las convocatorias, y sin embargo, claro, ha dejado de ir a la sub-21 porque en el Alavés no estaba jugando. Entonces, en verdad que aquí en España no es que fuese hiper conocido, es cierto. Hugo Novoa también, Bundesradar en este caso. Pero, no sé, yo era un jugador que me esperaba que al menos fuese importante, ya sea de lateral, de carrilero, de extremo derecho. En fin, es un jugador que puede ocupar toda la banda derecha. Así lo ha hecho en la sub-21, que incluso ha jugado más de extremo que de lateral. Y sin embargo, su primera temporada en la Liga Española asentado, la verdad es que no ha jugado prácticamente nada. Por eso para mí es una decepción el lateral derecho, insisto, no por mal rendimiento, es que no ha jugado. Y si no ha jugado absolutamente nada, yo creo que eso ya implica de que a lo mejor él no está preparado. Aquí una línea decía, Odriozola le compite. Bueno, Odriozola es que es uno de esos de los que yo precisamente no me espero nada. Vamos al centro de la defensa, con un nombre, este sí, hiper conocido, y seguramente muy, pero que muy polémico. Hablamos ya de él ayer en el tier list de centrales y hubo mucha polémica hablando de su temporada, ¿vale? Mira, lo decía Peri, que ese pavo jugó Champions con el Leipzig, Hugo Novoa, efectivamente. Efectivamente, Raulín, efectivamente, Robin Lenormand. Yo lo comentaba ayer, para vosotros en el chat había hecho peor temporada que la que yo decía que había hecho. Vosotros lo valorasteis peor que yo. Y yo dije, para mí no es que Lenormand haya estado horrible. Para mí lo que ha pasado es que ha sido decepcionante su rendimiento. Y ahí es donde yo sí que lo incluyo en este 11. Seguramente sea el mejor jugador de todos los que van a aparecer en este 11, ¿vale? Porque la temporada de Lenormand, como digo, no es que sea absolutamente terrible. Pero sí que es cierto que para lo que se esperaba de un fichaje como Lenormand, que recordemos que llega al Atlético de Madrid para ser absolutamente titularísimo y después de ganar la Eurocopa con España, que ahí es donde está el punto. O sea, Lenormand llegaba a ser titular con España en la Eurocopa y de ganarla. En el Atlético de Madrid, desde luego, no hemos visto su mejor versión que sí vimos con España o con la Real Sociedad, donde venía de formar en los últimos años una grandísima pareja junto con Igor Zubeldia, que es otro que también ha bajado bastante, que lo decía Danini por el chat. Pero bueno, Danini, de la Real Sociedad, es que a mí hay uno que también lo tenían que poner 100%. Pero bueno, sí que podía haber puesto cualquier central de la Real Sociedad este año, sinceramente. Pero bueno, me quedo con el que estaba y ya se marchó, y que en el Atlético es que hemos visto muchos partidos importantes donde han acabado siendo Jiménez y Lenglet la pareja de centrales titulares. Es verdad que para mí, bueno, le influye lo que dice Raulín por el chat, que es la lesión, ¿vale? Esa lesión que tuvo, es verdad que le frenó. El tema es que después de esa lesión ha tenido toda una segunda vuelta para jugar y no ha recuperado su mejor versión en ningún momento. Entonces para mí sí que ha sido decepcionante. Decía por aquí Giorgio que Lenormand hizo una Eurocopa muy floja en su opinión. Pues yo honestamente no estoy de acuerdo. Yo creo que fue de los que menos destacó del 11. Pero es que recordamos que en ese 11 de España están gente como Carvajal, Laporte, Cucurella, Fabián, Dani Olmo, Rodri, Lamine, Nico. Es que hay jugadores que destacaron tanto que entonces lo de Lenormand quizás se hace de menos. Es un poco lo de Unai Simón. ¿Unai Simón hizo una buena Eurocopa? Para mí sí, al igual que Lenormand. El punto está que como hay otros que destacaron tanto, pues no se habla tanto de ellos. Pero para mí sí que hizo una buena Eurocopa, sinceramente. Ojo, y un nombre que dice Nanini por el chat, que está muy bien, porque he estado a punto de ponerlo, es John Pacheco. A mí lo de John Pacheco me ha parecido una temporada terrible. De hecho, ya lo valoramos ayer. Ayer a John Pacheco lo pusimos, Nanini, en el peor tier de central de la temporada. Me ha parecido absolutamente horrible. El tema es que finalmente no me he quedado con él, porque al lado de Robin Lenormand, sinceramente, he puesto a Micah Marmol de la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que la defensa de Las Palmas ha sido un caos, ¿vale? Ha sido un caos. Yo creo que ha sido una temporada donde evidentemente, bueno, la salida de Saúl Coco hizo mucho daño. Maquena ha dejado dudas siempre. Por supuesto, Alex Suárez y Juanma Herzog no han estado al nivel. El tema es que si debería haber alguien confiable en esa defensa de la Unión Deportiva Las Palmas, al menos en Micah Marmol, y Micah Marmol tampoco ha estado al nivel. De hecho lo he colocado como central, pero realmente ha acabado jugando de lateral izquierdo esta temporada, no ha sido realmente ni central.
Pero bueno, lo pongo ahí porque fue donde lo vimos brillar el año pasado. Yo creo que ese trío, Álvaro Valles, Saúl Coco, Minga Mármol, a Las Palmas le dio mucha seguridad. Eran 3 jugadores que lo dijimos, que estaban preparados para dar un salto. Minga Mármol se le rumoreó con equipos que estaban a nivel europeo. Y claro, el bajón de esta temporada, entiendo que también muy condicionado por el simple nivel del equipo, de que no ha estado bien a nivel defensivo, pero tampoco Minga Mármol ha sido una solución en ningún momento para arreglar ese nivel defensivo. Por lo tanto, yo ahí tengo que meter a Minga Mármol como decepción. Decía por aquí Peri que para él es un central de línea de 3, que fuera de ahí no vale un duro. Bueno, Peri, el tema es que el año pasado a Minga Mármol no lo vimos en defensa de 3, lo vimos en defensa de 4 a ser central y sí que rindió realmente bien. De hecho, creo que fue uno de los centrales de revelación de la temporada sin duda. Y este año pasa el extremo contrario, al 11 de excepción. Y luego Raulín llama el nombre de Badé, otro nombre que también discutimos ayer. Y yo ya lo dije, para mí Badé sí que ha cumplido bastante y para mí sí que ha hecho una buena temporada. A mí me gusta más Badé que lo que le gusta a la mayoría del chat, realmente creo. Pero entonces para mí Badé no es decepción. Yo me quedo con estos dos. Dentro de que, lo decía antes Tanini por el chat, por cierto, ¿qué tal, editor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo creo que podemos quedarnos con cualquier central de la Real Sociedad prácticamente, quitando a Guer, podemos meter a cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que he dicho que iba a meter solamente un jugador por equipo. Y para decepción de la Real Sociedad, sinceramente, madre mía, la temporadita de Javi López. Uf. A mí cuando lo ficharon me parece que era un fichaje muy bien tirado. Por 6,5 millones. Más joven, internacional también sub-21. Insisto, venía a hacer una grandísima temporada en el Deportivo Alavés. Me parecía el salto lógico en su carrera, sinceramente. Me parecía inteligente por la Real Sociedad apostar más por un perfil como él, más que por un perfil Javi Galán, por ejemplo, aunque Javi Galán lo había hecho bien. No sé, a mí me parecía que era un fichaje que estaba bien tirado y que tenía mucho sentido. Y la verdad es que lo de este año ha sido terrible. Es que ha aparecido en muchas fotos de muchos goles encajados. Mismamente el otro día otra vez. O sea, al final ha cometido muchísimos errores. Le ha competido el puesto ahí en Muñoz, que parecía que ya iba a ser un claro suplente. Y al final entre uno y el otro no ha habido un lateral izquierdo claramente titular en la Real Sociedad durante toda la temporada. A mí y Javi López se me han quedado realmente corto. Si creo que es un jugador que sigue teniendo esa proyección como para creer que puede hacer carrera en la Real Sociedad, por supuesto en primera división, pero si hablamos de este año, creo que su año sin ninguna duda ha sido decepcionante. Por aquí Peri decía, se viene Javi López y creo que es que me parece uno de los más fáciles de poner en este 11 y por eso no he puesto otros de la Real, porque yo al menos quería incluir a Javi López dentro de este 11. Vamos al centro del campo con uno que yo creo que se le viene a la mente a mucha gente si hablamos de decepción. Es un poco el caso Minga Mármol, ¿vale? Gran año pasado, mucha gente pedía que diese el salto y sin embargo lo que ha hecho esta temporada es quedarse realmente corto. Y hablo de, no es Saúl, podría ser Saúl, pero no es Saúl. De hecho, es que yo no sé, Saúl, de cuánto te puedes esperar de Saúl realmente. Turriendo, dice Aitor, bien tirado Aitor, el tema es que lo he comentado antes, solamente Aitor he puesto un jugador por equipo, ¿vale? Y la Real ya está el cupo de Javi López ocupado, pero lo vuelve a decir Raulín con mucho acierto, y efectivamente es Pepelu. Pepelu era el típico jugador que muchos decíamos que tenía que dar un paso en su carrera. La temporada pasada con el Valencia es bestial. Ojo, a la primera convocatoria de la selección este año fue convocado, o sea, luego no jugó, o sea, no llegó a debutar, pero fue convocado y creo que muchos entendíamos que su nivel era ese, poder ir con la selección española. Y este año es que ha acabado siendo suplente, así de sencillo. O sea, han aparecido gente como Barrenechea, que bueno, lo pusimos ayer en el banquillo del 11 revelación, ¿vale? También es porque la aparición de Barrenechea le ha quitado el puesto, pero al final se ha establecido un poco ese Barrenechea, Javi Guerra y Almeida, y Pepelu era como la opción B de todos estos. Hablamos de uno de los mejores centrocampistas de la liga el año que viene. Yo creo que... a ver, mira, me interesa la opinión de Pau como valencianista, que nos dice... Ha terminado mejor Pepelu. Te puedo comprar, Pau, que los últimos partidos son mejores. Dicho eso, su temporada sigue siendo muy mala para lo que se esperaba. El año que viene será titular. Pau, no lo dudo. De hecho, si es que la mayoría de estos casos que estamos viendo, por ejemplo, Robin Lenormand, Javi López, yo espero que sean titulares de nuevo el año que viene. Es que aquí no estamos hablando de malos futbolistas. Hablamos de jugadores que este año han estado muy por debajo de lo que se esperaba. Por supuesto que Pepelu será titular el año que viene.
Y decía que para él ha sido por decepción Mosquera o Rafa Mir. La de Mosquera te la compro. La de Mosquera te la compro al 100%. Pau, te la compro al 100% la de Mosquera. Rafa Mir, sinceramente, es lo que un poco que dice Peri. No creo que haya estado bien, pero sinceramente, es que yo me esperaba que Rafa Mir no fuese ni importante. Y ahora para Corberán, Rafa Mir está siendo importante. De hecho, está siendo titular en algunos partidos. Entonces, claro, yo a Rafa Mir aquí creo que no lo podemos meter. Mucho es que está siendo hasta importante y todo. Para mí uno de los más decepcionantes, mira, para mí estaba entre Pepelu y entre Mosquera. Para mí son las dos grandes decepciones del Valencia. He preferido quedarme con Pepelu. A su lado, tira Aitor un nombre increíble, que hay que Vara. Está muy bien tirado. Está muy bien tirado el nombre, Aitor. El tema es que del Alavés ya he puesto a Hugo Novoa en el lateral derecho, ¿vale? Por eso me voy a un equipo distinto, me voy a un equipo nuevo. Y claro, uno de los... Sí, es 11 de decepción, mano, efectivamente. Dice Peri, me voy a clase pero dejo un titular. Expectantes estamos, Peri, a ver qué tal. Pasa una cosa. El Haaland de Nebrija. Vale, Peri. Ahí lo dejas. Al lado de Pepelu, ¿vale? Un equipo que... bueno, mira, iba a argumentar mucho y ha aparecido Danini para poner cordura. Eduardo Camavinga. Es que iba a comentar que el Real Madrid, claro, ha sido uno de los equipos de excepción de la temporada. Ya hemos hablado de lo que ha sido la temporada del Real Madrid. Para mí uno de esos nombres que tenía que dar un paso adelante y que claramente no lo ha dado. También ha tenido muchas lesiones, pero en general, a mí ha sido un jugador que este año me ha desquiciado con el Real Madrid. Es Eduardo Camavinga. Siempre hemos dicho que entre Camavinga y Tchouaméni, el jugador que tenía más que explotar y que más útil podía ser para este Real Madrid es Camavinga, que es un jugador que este año tenía que ser titular absolutamente indiscutible. Y se han quedado en un jugador que no solo no ha evolucionado, sino que parece que está casi involucionando, la verdad. A mí es un jugador que me encanta, creo una barbaridad en sus condiciones, ¿vale? De hecho, lo que dice Giorgio, yo estoy de acuerdo con él, que él confía en Camavinga y yo confío en Camavinga. Es que me parece un jugador que tiene un potencial tremendo. El gran problema de Camavinga es que todo ese potencial no lo está elevando al siguiente nivel. O sea, si creo que si hablamos de condiciones, es un jugador que tiene capacidad para ser de los mejores centrocampistas del mundo en los próximos, bueno, en la próxima década. El tema es que ahora mismo Camavinga veo que es el mismo jugador que llegó al Real Madrid hace 3 años. Exactamente el mismo. Así que yo ahí, sinceramente, no sé, se me queda muy, muy corto, sinceramente, Camavinga esta temporada. Así que por ahí lo tengo que meter. Por aquí por el chat seguir diciendo nombres, como el de Turrientes, que lo compro. Coque podría ser debatible también, Aitor, podría ser debatible también. Pero claro, ya metí a Lenormand, efectivamente, Turrientes lo mismo, de la Real hay muchos jugadores que podían entrar. Y Danini decía que Saúl, y sí, yo a Saúl no lo he metido porque no sabía qué esperarme de Saúl. Vamos ahora a la banda derecha, ¿vale? Porque como digo, esto es un 4-4-2 absolutamente canónico. Y en la banda derecha, este ha sido uno de los primeros que he puesto en mi 11. Porque el Girona no se puede dejar 18 millones en Yasser Asprilla. Sinceramente, es un jugador que no ha dado prácticamente nada. Prácticamente nada. Es un jugador que tú lo ves y parece que tiene increíbles condiciones, pero esas condiciones no se traducen absolutamente nada en el juego. Hay mucha gente que dice que le gusta mucho este chico. A mí es un jugador que me desespera, principalmente. No por ser extremo y que parezca habilidoso y demás. Ya tiene que ser un jugador que sea increíble. Y sinceramente yo creo que ya se las Asprilla. Ahí se nos ha quedado corto. Me decía por aquí Dani el nombre de Sigankov en clave también Girona. Dani, yo creo que Sigankov ha sido una pequeña decepción. Solo que creo que a Sigankov le puede salvar una cosa. Dentro de que el Girona es un año muy malo, Sigankov es de los jugadores que mejores cifras tiene. O sea, al final ha dado bastantes asistencias y demás. Entonces yo entre Asprilla y Sigankov, comprando también Danini, que Sigankov no ha estado bien del todo, creo que lo de Asprilla ha sido mucho peor. También aquí hay una cosa donde él no tiene culpa, que es el tema precio, ¿vale? O sea, al final, él no tiene tampoco culpa de que se paguen 18 millones más variables por él, pero sí que entra en parte de lo que nosotros nos podemos esperar de él. Yo esperaba un jugador, insisto, no que fuese a ser Savinho, porque eso es imposible, pero un jugador que para mí tiene que ser titular indiscutible, por el potencial que tenía. Y sinceramente, yo creo que Yasser Asprilla ha sido un jugador que se nos ha quedado muy corto. Dice Raulín, Abel Ruiz para mí ha estado peor.
Dos cosas a mencionar aquí, Raulín. Bueno, lo primero es que yo creo que no ha estado peor. O al menos, Raulín, te diré que los dos han estado igual de mal, básicamente. Que es horrible. Es que no, o sea, no puedo decir que han estado peor. Creo que los dos han estado muy mal. Y también añado aquí otra cosa, Raulín. Que para mí, Asprilla por 18 millones te crea más expectación que Abel Ruiz por 8. Dice por aquí Balaku, no hay nadie peor que Abel Ruiz. Sí, hay uno peor y encima comparte posición con él en su equipo, que es Miovski. O sea, yo a Abel Ruiz no lo he contemplado en este 11 porque creo que Abel Ruiz es un jugador que, uno, la gente tampoco esperaba mucho de él. Ese es el primer punto. Y lo segundo, es que creo que en su equipo hay gente peor, incluso que él. O sea, a mí Miovski me ha parecido peor y Asprilla, no sé si me ha parecido peor o no, pero es que pagas 18 millones y por Abel Ruiz pagas 8. Creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no? Que al final, Almirón Asprilla es un jugador que es muy joven, tiene mucho potencial, pero si hablamos de lo que le hemos visto esta temporada, a mí se me ha quedado muy pero que muy corto. Vamos a la banda izquierda. Y ojo, porque vamos a ocupar un doble equipo. Y la vi como con doble equipo. Un jugador que empezó la primera vuelta en un equipo y luego se fue a otro en mitad de temporada. Decía por aquí Pablacu, Samulino, Pablacu, sale Norman ya en los centrales. Y no repetimos equipo, así que Samulino no es, aunque podría ser. Decía Danini, hay un tío que entiendo que no lo vas a meter porque ya hay uno de su equipo, pero en el 11 de excepción, que entiendo que el rendimiento en comparación a lo esperado, entraría. Dice Danini, Nico Williams. Pues mira, Danini, es un buen nombre, sinceramente. Es un buen nombre a tener en cuenta. No ha hecho Nico su mejor temporada. Pero no sé, es un nombre difícil de valorar, la verdad. El que he seleccionado en el banda izquierda, que para mí ni en un equipo ni en otro, es Iker Losada. Iker Losada a mí me pareció de lo mejor de segunda división el año pasado. Era un jugador que tenía bastantes ganas de volver a ver en primera división, que yo tenía muy claro que estaba preparado para dar el salto, sinceramente, como jugador de, oye, en un equipo de zona baja de primera lo tiene que hacer bien seguro. Dio un paso muy importante al Betis, pero me parecía que el Betis podía ser un equipo donde fuese cogiendo protagonismo poco a poco. Y sinceramente lo que ha pasado con Iker Losada es que en el Betis ni ha jugado prácticamente. Pellegrini le dio unos partidos al principio y Pellegrini después dijo, mira, este chico para el Betis no está. Lo cedieron al Celta. Ya sabéis la política del Celta, traer muchos jugadores de su casa. Iker Losada es de la cantera del Celta de Vigo, de hecho. Y en el Celta sí que me marcó un golito, pero sinceramente me parece una de las últimas opciones para el ataque. O sea, está jugando más Thiago Aspas, está jugando más Fer López, está jugando más Alfons, está jugando más Swedberg. En esa zona Iker Losada está siendo casi el quinto o sexto hombre para Giraldez. No está teniendo tampoco mucho protagonismo y a mí era un jugador que me parecía nivel primera división y yo lo que estoy viendo es que es un jugador que no es nivel primera división. En segunda muy bien, sí, pero es verdad que yo en primera me esperaba un jugador que subiese al menos nivel primera y la verdad es que ahora mismo creo que no lo es. Y ahí es donde está mi decepción. Que creo que su paso a la máxima categoría, sinceramente, se le ha venido un poquito grande, la verdad. Decía Pau que no sabe ni quién es Iker Losada. Bueno, ahí yo te explico su contexto. Decía por aquí Pablo Stoikov 2.0. Bueno, no he metido jugadores que ya no estén en la liga, ¿vale? Claro, porque a muchos diréis, Stoikov ha sido decepcionante con el Alavés, por supuesto, como Lucas Romero, por ejemplo. ¿Qué voy a decir de James o de Sebastián Haller? Si hablamos de decepciones, los de James y Haller estarían también aquí. Pero bueno, como si fuera una mitad de temporada, eso ya habla de que fueron decepciones. Si se fueron, es por algo, básicamente. ¿Es impopular pensar en Vinicius? No sé hasta qué punto es impopular. O sea, creo que es un poco igual que lo de Nico. No ha sido horrible su temporada, solo que como ha bajado tanto respecto a la anterior, pues puede ser decepción. Pero claro, yo aquí he metido jugadores que sean decepción más claros que esos. Como por ejemplo, los dos puntas que he puesto. Mira que en la delantera había para elegir, porque hay para elegir y bastante, no poco, bastante, sinceramente. ¿Por qué no pones presidente de sección del Nido Junior? Porque no espero nada del Nido Junior, Pablacu, a lo mejor de lo que la gente sí se esperaba en clave sevillana de este hombre, de Isaac Romero. Lo habían dicho antes por el chat. A ver, Isaac Romero es un delantero que va muy pero que muy justo. Y que creo que la decepción viene en gran parte, bueno, pues por su gran aparición el año pasado. Tuvo 2 meses de hacer una dupla con el Nesiri que fue bestial.
lo bien que se complementaban entre ambos. Este año ha tenido, bueno, la labor de ser el delantero titular del Sevilla de forma clara e indiscutible. Y claro, ¿se ha quedado corto? No. Cortísimo, la verdad, cortísimo. O sea, creo realmente que es un jugador del que mucha gente se esperaba mucho, donde mucha gente se esperaba mucho. Incluso llegó a sonar que debería haber ido con la selección española. Fijaos lo que estoy diciendo. Y fijaos dónde está Isaac Romero ahora. Ha acabado teniendo partidos incluso de suplente últimamente. Bueno, el último partido contra el Madrid juega 2 minutos y le expulsan por roja directa tras hacer una entradona a Tchouaméni. En fin, ¿qué voy a decir? De Isaac Romero, la verdad. Temporada nefasta la suya. Se pasaba por aquí Lucauda. ¿Qué tal, Lucauda? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Qué más decía por aquí? Para lo que decía Isaac Romero y Vitor Roque o Muriqui. No es la alternativa de Muriqui. Vitor Roque ya no sabe la liga, Pablacu, así que no lo voy a computar. No es la mal tirada la de Muriqui, sinceramente. Te la puedo hasta comprar. Pero para mí ha habido un delantero que me ha decepcionado muchísimo. A lo mejor este es un poco personal y muchos de chat no esperabais tanto. Pero a mí me pasa un poco como con Iker Losada. En segunda me convenció tanto que su salto a primera tenía muchas ganas de verlo y se ha quedado lejísimos de nivel de primera, como es Miguel de la Fuente, atacante del Club Deportivo Leganés. Es que me parecía el típico jugador que en primera le podía dar muchísimo al Lega. Y ha marcado un gol en toda la liga. Un gol. Es que diría que casi que Diego García le ha quitado el puesto de 9 titular, seguramente. No sé, la verdad. Me deja muy frío, me gustó mucho en segunda y en tramo final de temporada, cuando lo vi, por ejemplo. Y ahora, no sé, es que en primera es que no ha dado nada, la verdad, no ha dado nada. Es que me ha dejado muy frío. En un Leganés donde muchos jugadores que han dado el paso sí que lo han hecho muy bien. O sea, gente como Sergio González, gente como Neyú, como Juan Cruz, como Cissé. Son jugadores que ha pasado de segunda a primera, que la hemos visto con capacidad de estar en primera, pero sin embargo Miguel de la Fuente, madre mía tú, o sea, es que yo me esperaba mucho de este chico y se me ha quedado muy, muy corto. Pensaba que diría Manu Fuster, decía Lucauda, decía Palacu, creía que ibas a poner en la tasa, pero he recordado que hay nivel Almansa. Bueno, la tasa es que habría que ver hasta qué punto es decepción o no, ¿no? Es que ahí está el punto, es que a lo mejor el Valladolid no es decepción nadie, o sea, es lo que esperábamos, ¿no? Me decían a Nini, McBurney, si no estuviera mi camar, molojo. A mí no me ha parecido decepción McBurney a Nini, sinceramente, la verdad. Mira, me gusta más el de Guruceta, que tiras. Lo veo decepción Guruceta, por ejemplo. Este sí que lo veo mejor tirado, la verdad. En fin, ese mi 11 de decepción. Por supuesto, para eso tiene que haber un entrenador de decepción, gente. Eso, aquí ya los equipos dan igual, ¿vale? Ya hay, bueno, hay 2 equipos. Si contamos que Carlos Losada es Betis más Celta. Aquí ya se puede repetir, gente. ¿Qué entrenador para vosotros por el chat es el que más os ha decepcionado este año? Para vosotros. Dice Giorgio Ancelotti. Dice Nanini, supongo que Imanol. ¿Alguna propuesta más? Michel, dice Lucauda. Michel. Creo que Michel está bien tirado, Lucauda está bien tirado, pero efectivamente, como dice Nanini, he puesto a Imanol Alguacil. Me duele realmente un poco poner esto, ¿vale? Porque al final creo que su figura tiene que ser muy elogiada. Sí, Baraja también podría ser Raulín, pero bueno, en este caso prefiero poner un Michel o Imanol porque lo hemos visto durante toda la temporada. Baraja, bueno, ya sabemos que es decepción porque lo echaron, ¿no? Así de sencillo. No me digas que no has pensado en Ancelotti. No, sinceramente, no. No he pensado en Ancelotti, o no al menos al nivel de estos, la verdad. Pesolano en revelación y aquí a Diego Martínez. A ver, lo de Imanol. Me sabe mal ponerlo porque, insisto, se va de la Real Sociedad y su legado será eterno, como siempre digo. Ahora bien, a mí no hay entrenador que me haya desquiciado más en toda la temporada. Porque lo del Girona ha sido un poco más quiero y no puedo. Por ejemplo, creo que por ejemplo el Girona, lo que ha fichado por ahí Quique Cárcel, creo que sinceramente tiene mucha más responsabilidad en esa gestión de plantilla. Sin embargo, creo que en cada Real Sociedad no se puede poner ni un pero a lo que ha sido la confección de plantilla este año. Y sin embargo,
a mí ha sido el equipo que más me ha desquiciado constantemente. Y Manuel con sus decisiones, creo que estaba muy perdido, sinceramente. Y no sé, a mí ha sido el equipo que más pobre me ha parecido por trabos en su juego, sinceramente. Digo de los que tienen que estar de zona media para arriba, ¿vale? Obviando a gente como Valladolid, por ejemplo, que ahí evidentemente no. No sé, pero a mí la Real me parece un equipo que ha jugado mal, que estaba a ser optimizado. Y bueno, es que en el 11 de excepción, mirad cuánta gente habéis mencionado por el chat. Es que habéis mencionado a media plantilla casi para el 11 de excepción. Y solamente puesto a Javi López porque solamente quería poner a uno por equipo. Pero bueno, gente como Turrientes, como John Pacheco y varios más deberían poder entrar sin problema. Así que creo que eso también tiene que ser responsabilidad en gran parte del entrenador. Y por eso menciono ahí a Imanol Alguacil. Os dejo por ahí en el banquillo a gente con la que también he pensado meter en el 11 y que a mí me han dejado muy pero que muy frío, ¿vale? También uno por equipo, ¿vale? Porque, insisto, podemos poner varios de varios equipos, pero bueno. Mosquera lo habéis mencionado antes por el chat, no me acuerdo quién, y ya os había dicho que había pensado en él, que podía estar perfectamente. Óscar Rodríguez en el Lega, yo pensé, bueno, la vuelta a casa, venga, va. Me parece que, no sé, que podía ser interesante y la verdad es que ha aportado entre poco y nada. Iván Martín, sé que mucha gente del Girona pues pensará en eso, en Miovski, en Abel Ruiz, pero pocos nos hemos parado a pensar en lo que ha sido la temporada de Iván Martín en el Girona, con lo bien que estuvo el año pasado y lo corto que se ha quedado esa temporada Iván Martín, la verdad. No sé, yo quería mencionarlo. Manu Fuster, que me lo ha dicho, creo que antes era Lucauda, que ha dicho, pensaba que ibas a poner a Manu Fuster. Y bueno, sinceramente, pues sí. La verdad es que Manu Fuster no ha estado bien. Con Esni, después de lo que se dijo en pretemporada, que le había roto a jugar en pretemporada, que iba a ser un jugador importantísimo. Madre mía, con Esni no ha tenido medio partido bueno. Y luego, dos fichajes que costaron una pasta, ¿no? Nos vamos al norte, nos vamos al País Vasco, uno por parte de la Real y otro por parte del Athletic, ¿no? Los 15 millones por Álvaro Llaró y los 20 por Río Oscarsson se han quedado en dos jugadores que han aportado nada y menos. Sobre todo lo de Álvaro Llaró me ha parecido terrible, la verdad. Y encima Álvaro Llaró es un jugador que yo sí que había visto jugar mucho en el Braga, ¿no? Al final en competición europea. Yo era un muy buen futbolista y la verdad es que se ha quedado cortísimo en el Athletic Club, sinceramente. Entonces, bueno. Dice Lucauda, por ejemplo, Abde no lo ha decepcionado. El tema de Lucauda es que Abde lo puse en el 11 de excepción de la temporada pasada. Entonces, claro, si ya lo puse en el 11 de excepción de la temporada pasada, pues no lo voy a poner en ese también, porque ya me decepcionó. Nahuel Molina, no como para ponerlo, la verdad. No como para ponerlo, la verdad, no sé. Prefiero a Novoa en esa posición. Y de Atlético, prefiero a Lenormand también. Así que bueno, gente, ahí hay opciones. Habéis dicho por el chat varias que son muy buenas también, ¿vale? Gracias por vuestra colaboración, porque habéis dejado muy buenos nombres, ¿vale? Así que bueno, ese es mi 11 de decepción de la temporada. Insisto, no significa que sean malos futbolistas. De hecho, si para mí son decepción, significa que creo en ellos, pero me han decepcionado. Así que malos futbolistas no creo que sean, pero bueno, ahí están. Julen R. Sabana. Defensa para Novoa, Lenormand, Mika Mármol, Javi López. Centro del campo, Pepe Luca Mavinga. Extremos, Yasser Asprilla y Carlos Ada. Delanteros, Isaac Romero y Miguel de la Fuente.